Hola, Hola, Miguel. hola César. Bueno, retomando, bueno, antes que nada te pido disculpas porque pensaba que las dos últimas veces pensaba que las reuniones se mantenían de 8 a 10 y ahora son de 7 a 9 y claro, cuando ya terminé ya veía que habías estado media hora más de lo normal. Mis disculpas. Es por el, creo, Eh, cambio de horario o algo así. sí, no sé, yo hace tiempo que no entraba, bueno, te sigo por los vídeos grabados porque no puedo normalmente entrar, pero pensaba que se mantenían y por eso ya me entré muy tarde. Eh, bueno, cuando dices que hay que ir a la atención al sujeto, entiendo que es al pensamiento yo, porque cuando uno hace la pregunta ¿quién soy yo? La atención es a lo que uno cree ser y no al sujeto sin forma. Lo que pasa es que la atención se va al sujeto sin forma porque ese yo no existe. Sí, pero no obstante hay, o sea, normalmente cuando, ya desde la ignorancia, ¿no? Cuando uno no se pregunta quién es, parece que sabe quién es. Cuando uno se lo pregunta y indaga, ve que no sabe qué, o sea, eso que creía, que pensaba que era, no es, ¿no? Porque al dirigir la atención hacia uno, pues ahí se puede encontrar con pensamientos de memoria, de lo que uno cree ser y demás, pero no hay un ente como tal. Sin embargo, hay como una sensación yo, una sensación difusa yo, ¿no? Sí. Por eso digo, es la atención a esa sensación yo, a ese pensamiento yo, cuando se dice pon la atención en el sujeto. Yo no lo llamaría sensación, yo lo llamaría conocimiento, conocimiento de ser, ese saber que soy, Pues a ese saber que soy consciente, ¿no? esa conciencia yo soy. Conciencia yo soy. Ese yo, Pero entonces, ese yo soy consciente, que realmente es conciencia. correcto, bueno, pero como el ego, digamos, está acostumbrado a buscar formas o a la identificación, me pareciera como que uno, al buscarse, va a esa sensación yo. Bueno, el mismo Ramana decía, ¿no? Eso que allí donde tú apuntas cuando dices yo, a esa sensación en el pecho, Sí, pero no, empieza... Sí, no, cuidado, cuidado con la palabra sensación, porque si es una sensación, es un fenómeno. Y si hay fenómeno, tiene que haber conciencia del fenómeno. Por lo tanto, la conciencia está más allá del fenómeno. Por eso no me gusta la palabra sensación. Eso ha sido traducido como sensación, pero es conocimiento. Conocimiento de ser. bueno, claro, si uno va al principio buscando un fenómeno, una sensación, yo obviamente se da cuenta entonces de que está presenciando esa sensación, luego está más atrás, ¿no? El sujeto de esa sensación. Pero al principio pareciera que uno va buscando esa sensación yo, ¿no? Dentro del cuerpo, por estar identificado al cuerpo, ¿no? Digo como un primer estadio de la indagación. Luego, obviamente, bueno, claro, Ve que es eso que se siente. La tradujeron que se siente como yo en el cuerpo, pero que se conoce como yo en el cuerpo, mm, que es el pensamiento yo. Si la atención va al pensamiento yo, el pensamiento yo desaparece y queda otro yo que no es un pensamiento. Queda un yo consciente, un yo conciencia, no un yo pensamiento, ¿sí? Desaparece el pensamiento yo y queda la conciencia yo. O desaparece el pensamiento yo soy el cuerpo y queda la conciencia yo soy. que sería el testigo en este caso. Correcto. Es la, Vale, y el, es la conciencia absoluta. vale, ese testigo, uno se ve como que lo es, pero es inindagable, ¿no? Como objeto. Es claro, no puede objetivarse porque ni siquiera es sujeto. Cuando mucho se podría decir que es una subjetividad. Y Y cuando la sí, manifestación no se percibe como múltiples objetos, sino como una sola masa indivisible
digamos, objetiva, entonces sería objetividad, ¿verdad? Y en este Correcto, estado se sabe que objetividad y subjetividad son inseparables. No son dos, sino uno y la misma cosa. correcto. Cuando dices que el absoluto es eh, que conoce la ilusión, ¿te refieres a esa subjetividad que conoce a esa objetividad? Sí, pero no la conoce como separada de sí. Sí, sí. Pero de algún modo la conoce. O Claro, quiero decir, es que al final, es el único, es el conocedor único. es que he visto Es una... la conciencia única. Correcto. El conocimiento. Eh, sí, quiero decir, en algún sitio creo que he oído al definir al, ya sé que es indefinible, ¿no? Al absoluto, pero como subjetividad pura. ¿Se podría definir así? Pura en el sentido de que no, de que está exenta de todo conocimiento, ese conocedor último, no hay otro detrás que lo conozca, por lo tanto no puede conocerse a sí mismo como objeto y lo que conoce es la ilusión, pero como un todo, ¿no? Sin separación, ni que haya multiplicidad en la ilusión y siendo idéntico a la propia ilusión. Sí, Siendo idéntico a la realidad. La claro, ilusión porque, idéntica a la realidad. pero desde ese punto de vista, una vez que desaparece o sea, que se ve, se comprende que eso es idéntico, ya no se puede hablar ni de subjetividad ni de Ahí, objetividad. ahí todos los conceptos y ahí se Quiero cancelan. decir, claro, se podría decir incluso que lo conocido conoce. O sea, Correcto. puesto que hay algo, que se está conociendo algo, pero no hay un sujeto, porque ese sujeto es, conceptualmente uno está imaginando algo donde no hay un sujeto, puesto que no está separado de la objetividad. Entonces es como si lo conocido conociera, eh, eh, bueno, que no hay sujeto ni objeto, sencillamente hay Correcto. conciencia. Correcto. Ahí todas las díadas y las tríadas se cancelan entre ellas. Mm, Dualidad y no dualidad colapsan. Realidad mm, y ilusión colapsan. Conciencia y manifestación se cancelan. ¿Mm? Subjetividad, objetividad, realidad, ilusión se cancelan. Ese es el estado donde los conceptos simplemente no surgen. Es el estado libre de conceptos. sí, Estado, pero acuérdate que a quien se le habla mm, es a un individuo aparente, ¿sí? correcto, Que vive en una dualidad aparente y que solamente comprende en función sujeto-objeto, conocedor-conocido. correcto. Luego el testigo sería entonces una especie de truco que utiliza el sabio para poder hacer un puente entre el individuo, o sea, entre la conciencia identificada al cuerpo y el absoluto, digamos. Una especie de Correcto. puente para que se pueda, no, porque desde ese punto de vista, claro, puedes decir, lo que conoces ya desde el testigo, ¿no? Lo que conoces no te afecta porque al sujeto puro no le afecta nada de lo que conoce. Pero eso en Claro, realidad es un concepto, porque no hay ni sujeto ni objeto, hay conciencia pura expresándose como lo que se está conociéndose, digamos, ¿no? bueno, la palabra testigo también quiere decir que no está involucrado. El testigo del crimen no está involucrado en el crimen. Por lo tanto, Uh-huh. no le afecta el crimen porque sí, no es ni la víctima ni el victimario. Ahora, también hay que tener cuidado cuando se usa el término la conciencia se manifiesta como todo esto. Es un aspecto de la conciencia que se manifiesta como todo esto. El otro permanece exactamente como tal. El otro no se manifiesta, el otro no aparece, no toma forma. Claro, esa es la... Es el aspecto ilusorio. Vale. Sí, porque tú dices, es como si dije alguna vez, el absoluto no conoce nada del mundo. Pero claro, no conoce nada del mundo separado, como un mundo separado. Pero lo que es como expresión, sí lo conoce. Claro, es que por eso se dice que Ah, sí, se llama la sí, conciencia, es el testigo de los tres estados mentales. Los conoce, pero no los conoce como separados de sí, sino como sí mismo. correcto.
Y todo eso incluso sería conceptual, lo de los tres estados, el testigo y tal. Quiero decir, es conceptual si se ve desde el mismo absoluto. Es como una Correcto, manera de explicarlo correcto, al ignorante, ¿no? Pero correcto, desde el mismo absoluto no existe nada de eso, porque simplemente es yo soy, ni siquiera yo soy todo, porque ya todo sería como algo distinto a yo. Sería correcto. yo soy yo y ya está. Soy yo, correcto. Vale, vale. Eso es lo que Ramana llamaba aham, aham. Sí, yo soy yo. O yo soy, yo soy. Sí, sí. O Ranjit decía Soy, yo soy, sin yo. Sí, correcto. sí, correcto. Y se utiliza la palabra yo y la palabra yo soy para referirse a ello, pero realmente es la ausencia. Es para identificarse, para que uno se identifique con ello, Mm, para que uno se identifique como conciencia absoluta. correcto. Pero una vez recuerdo que me avisaste de una pequeña trampa ahí a referirse al absoluto como yo. Soy eso, si no es, solo eso es, para descartar todos los yos falsos que se te pudieran, con los que pudieras estar identificado, digamos, ¿no? Que se reconozcan como observador o como conocedor, sí. Correcto, Yo soy eso, solo eso es, y ahí ni siquiera hay un yo que lo diga. correcto. Sí, porque en el testigo todavía subsiste el yo conozco todo esto, ¿no? Sin haber ningún yo ahí que Claro, conocer. lo que pasa es que el lenguaje por naturaleza es dual. Claro. Entonces, ahí es donde mucha gente se confunde porque piensa que la dualidad es real, ¿no? Que realmente hay uno que conoce al otro. Pero en ese estado, tú no sabes dónde termina el conocedor y dónde comienza lo conocido, dónde termina dónde está la frontera, ¿sí? Entre el testigo, el atestiguado, la manifestación, la realidad y la ilusión, o como lo quieras definir. Pero yo te entiendo, tienes razón. Sí, Sí. sí. Por ejemplo, en el yoga, yo creo que corresponde a esto. Se habla de kaivalya, me parece que se llama, que es como aislamiento trascendental, pero no es finalmente el absoluto porque es como que uno se separa del mundo, se siente como no afectado por el mundo, pero no vuelve al mundo, como tú dices, para la comprensión última de ser idéntico con el mundo, digamos, ¿no? Se puede correr esa trampa de quedarse en el testigo confundiéndolo con lo absoluto. Claro, es que si me identifico con lo atestiguado, entonces no me reconozco como el testigo. Si me reconozco como el testigo, no me reconozco como lo atestiguado. Ujú. ¿Mm? Correcto. O sea, no, todavía estoy dejando a otro a un lado y todavía está la idea del uno y del otro, ¿no? Sí, sí. La idea de que hay dos todavía está presente. Vale. Entonces, O sea, el proceso de negación es para llegarle a la fuente, ¿sí? A la esencia, a lo que realmente es. Entonces, no soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto. El que dice no soy esto, tampoco soy esto. Habiendo correcto. negado todo esto como yo, lo que queda como residuo es lo que yo soy. Cuando yo retomo la identidad como lo que yo realmente soy, entonces me encuentro con este dilema. ¿Qué hago con lo que dije? Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Si no puedo separarlo de mí mismo, porque entonces todo lo que dije, yo no soy, yo no soy, yo no soy, también lo soy. Eso es lo que quiere decir, el absoluto es real y todo esto es una ilusión. Pero después Sankaracharya dice que todo esto es el absoluto. Ujú. De hecho, se utilizan unos términos que la gente se confunde tal vez con ellos. La conciencia es real, el mundo es una ilusión, o la conciencia es la realidad, ¿ok? O Mm. real, y esto es una ilusión, pero cuando no lo concibe como separado, entonces dice que la ilusión es real o es Brahman. Correcto. Entonces, esa es realmente el conocimiento no dual. Eso es Advaita, no que soy el absoluto y dejo a un lado lo demás.
Si lo dejo a un lado, ¿dónde está la no dualidad? Si estoy todavía pensando en otra cosa, que la dejé a un lado que no soy. Correcto. O sea que incluso ahí en el asunto desaparecen las nociones de realidad y de ilusión, puesto que se han hecho una y El ya, concepto de eh, absoluto, todo concepto desaparece. claro, claro, porque digamos que el concepto de ilusión nace del concepto de realidad y viceversa, ¿no? Es como, por contraste, debes tener un opuesto para poder hablar del otro. Que Cuando se hacen todo, uno, correcto, todos los conceptos necesitan una contraparte para existir. Por eso aquí empiezan a colapsar, empiezan a cancelarse entre ellos. ¿Sí? Tum, pum. Claro, el sabio funciona en un mundo que es aparentemente no dual y tienes que utilizar los conceptos y tienes que referirte a ti mismo como yo y al otro como tal. ¿Me sigues? correcto. Pero él sabe que todo eso es simplemente ilusorio, que inclusive los conceptos tampoco tienen existencia separada. Vale. El sentido de Sí. separación tampoco tiene existencia separada. Ujú. Y En el, en esa inclusividad, si la puedo sí, llamar así, entonces no hay espacio para conflicto, ni para gusto, ni para aversión, ni para aceptar, ni para rechazar, ni para nada. claro. De manera práctica solamente, ¿ok? De manera Mm, práctica solamente, ¿sí? sí, sí. En el Café, yoga café o basista, té, sí. café o té, a lo que acepto el café, rechazo el té. Con Ujú, azúcar o sin azúcar, sin azúcar. Al aceptar sin azúcar, rechazo el azúcar, pero es simplemente por una función práctica. correcto. Esta pregunta es más bien de orden El en el yoga. concepto, el concepto tiene la función de llevarlo a uno al estado libre de conceptos. Esa es la función del concepto. Dentro de los conceptos existe el concepto, ¿ah? Estado libre de conceptos. Correcto. ¿Ah? Sí, porque hay que trabajar, digamos, con el idioma obligatoriamente, claro, que es de por sí dual. Ah, Em, que no, en el, el que no lo ha entendido de otra forma. bueno, esta es una de orden ya un poco metafísico. En el orden, perdón, en el yoga basista se habla de que, bueno, ahí salen infinidad de personajes, ¿no? De todo tipo. Y luego está como un personaje aparte completamente de todos, el sabio, ¿no? Eh, y en algunos pasajes se habla de que el sabio sobrevive a las creaciones y destrucciones universales, eh, digamos, la conciencia absoluta, dices que no se manifiesta. Sin embargo, aquí está el universo, el cosmos, ¿no? Esa energía indiferenciada que toma forma como la totalidad del universo. Entonces, si no es el absoluto el que se manifiesta, porque claro, se considera no al absoluto, sino al yo soy como el Dios creador, digamos, por decirlo así, ¿no? El que una vez que en el absoluto emana ese yo soy, ese saber yo soy, eso toma forma como el universo. Esa es la confusión creada por ese bendito libro de Nisargadatta Maharaj, que el yo soy se manifiesta, el uso del concepto yo soy. No lo digo por exclusión, como decías tú, que el absoluto ni se manifiesta ni se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que... Quiero decir, es como ejemplo, ¿no? El estado de sueño profundo, ahí no hay manifestación, por decirlo así, o es potencialidad. ¿Qué es lo que se manifiesta? Una energía que está intrínseca dentro del absoluto. Correcto. Entonces, podemos explicarlo de dos maneras, ¿ok? Sí, Una, tenemos el absoluto como esencia, como fuente, ¿verdad? sí. Como fuente, sustrato, testigo y punto de solución. Vamos a decir que es estático. Uh-huh. Y hay un aspecto dinámico. Es el dinámico el que se manifiesta, el estático no. Vale.
Ahora bien, otra forma de explicarlo es darle a la ilusión, al poder ilusorio, las características de dinámico y estático. A veces está activo, dinámico, a veces está estático. La conciencia es el testigo de aquello que está a veces estático o dinámico. En el sueño profundo, todo estaba estático. Pero desde ese punto de vista, claro, antes lo hablábamos, que al final el concepto de ilusión y realidad es un concepto. Pero porque yo, bueno, siguiendo el Vedanta, veía diferencias, por ejemplo, con la tradición del sivaísmo de Cachemira, en el sentido de que en el sivaísmo de Cachemira esa fuerza de manifestación, ese poder creador, es tan real como el propio, en este caso Shiva lo llama, ¿no? Como la realidad absoluta. Mientras que en el Vedanta se considera ilusorio. Supongo que será un tema conceptual, obviamente, ¿no? Es una cuestión conceptual. Hay escuelas que no aceptan a Shiva como el absoluto, sino un aspecto de la manifestación, el aspecto destructivo, y que Brahman está más allá. O sea, todo eso es, toda la confusión viene del... Por eso a mí no me gusta mucho, sí. Hablar de teóricas ya. No, 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 no. Los conceptos sánscritos y todo eso. Si la persona está familiarizada, muy bien. Si no, pues lo mejor es hablar en un lenguaje que refleje tu conocimiento directo, ¿sí? En este momento. Claro. Inclusive utilizar un lenguaje de manera que el que pregunta con quien tienes el diálogo a través de su propio lenguaje se entienda a sí mismo. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque yo te entiendo lo que tú quieres decir. Por eso te digo, sí, eso es correcto. ¿Ok? Para que lo percibas dentro del campo de tu propio conocimiento directo, aquí y ahora, tal cual y como lo vas teniendo, que obviamente es así. Aquí Correcto. algo sabe que es así. Si estuviera equivocado, algo aquí simplemente es como una especie de alarma que suena aquí adentro, ping, que dice, no. Sí, Si hay algo allí que dice sí, no. ya, ya. Digamos que entonces tú sigues los conceptos de la persona con la que, digamos, condesciendes a esos conceptos para poder elevarle de sus conceptos a una visión más Claro, evidente, sí, más sí. directa, ¿no? Por respeto al escritor, cuando yo publico cosas por el chat que viene de Michael James o Muruganar o Sadhu o cualquier otro, ¿ok? Es simplemente por respeto al texto, entonces se dejan los términos sánscritos. Y ubico esos textos allí porque las traducciones al inglés son muy exactas, ¿me explico? O sea que Ujú. yo puedo obviar, ¿sí? La parte sánscrita y leer solamente la parte en inglés o la parte en español y me lo explica exactamente bien. Ujú. Vale. Entonces, desde este punto de vista que estás hablando, estamos hablando de Shiva como absoluto, ¿ok? Y de Shakti como el relativo. O Sí, sea, por eso se le pone la manifestación o esa energía, un aspecto femenino, Shakti, ¿sí? Que en este caso sería representado por Parvati, que es la consorte de Shiva. ¿Sí? Y hay una imagen donde aparece Shiva sentado en la posición del loto y Shakti sentada arriba como estuviera en el acto sexual. ¿Sí? Eso es lo que representa la no separación de eh, Shiva Shakti. de Shiva Shakti. Vale, Baba decía que era correcto decir Shiva y Shakti, pero dice no los puedes separar, es Shiva Shakti. También correcto. decía, no puedes decir Jiva o Atma, es Jivatma, porque no son dos. O sea, todo ese concepto debe reflejar la verdad no dual. O sea, que la verdad es que no hay dualidad. ¿Sí? El Correcto. Advaita, Veda. Veda, verdad, Advaita, no dos. La verdad es que no hay dos. Ahora, el que no Correcto. entiende eso, pues habrá que digerírselo, habrá que, no sé, hacérselo en papilla. Hay que- Correcto. O sea, digamos que entonces son aspectos, digamos, del absoluto. Por ejemplo, en este caso que decía Shiva, cuando Shiva está dentro del contexto de la Trimurti, ¿no? De Brahma, Vishnu, Shiva, son aspectos de la manifestación, ¿no? Brahma, eso que hace aparecer,
Exactamente, Vishnu el que lo mantiene exactamente, y Shiva. Claro, entonces Shiva exactamente, ya está en otro contexto distinto, porque Shiva exactamente, eh, dice la realidad suprema, pero en ese caso no es la realidad suprema, sino el aspecto destructor de lo creado, digamos, ¿no? correcto, correcto. Como tú dices, el punto de disolución dentro de las, que es el absoluto, en el punto de donde aparece el punto de disolución. eh, bueno, no sé, otras dos cosas más que decías al respecto, Mm. pero son aspectos de lo mismo, entiendo, ¿no? Ahora, cuando yo reflejo eso dentro de mi conocimiento directo, Shiva, Shakti, Parvati y los demás también se pueden ir bien largo a la, porque Sí, porque ya no son necesarios. ¿Ok? Y entidades como tal, sí, realmente no existieron. Son sí. simplemente Pero sí, analogías. yo los veo bastante útiles porque, por ejemplo, en la Trimurti, por ejemplo, si lo aplicas a tu propia experiencia, ¿no? Y dices, bueno, pues si me, si me fijo, sin utilizar la memoria, solamente estando muy atento a lo que aparece en el instante, ¿no? Eh, si te posicionas como Shiva, ves desaparecer todo. No, ¿No? desde hay otro punto de vista que es el que te acabo de decir. O sea, Sí, Brahma viene con su consorte, que es Sarasvati. Vishnu viene con su consorte, que es Lakshmi. Y Shiva viene con su consorte, que es Parvati. ¿Ok? Entonces, Brahma sería el absoluto y estos tres son los ciclos mentales. Si la vigilia sería Brahma, ¿ok? sí. Junto con Sarasvati, el sueño onírico, que darle continuidad a la ilusión sería Vishnu y Lakshmi, y Shiva sería la destrucción de todo eso, que sería el sueño profundo, y Brahman ya sería el testigo. Uf. O sea que depende de dónde se contextualice, cambia Entonces, de sentido cada... ahí hay un conflicto inclusive dentro de esas dos escuelas, ¿ok? Sí, Pero correcto. realmente, ahora, si yo me olvido de todo eso, ¿verdad? Mm, Y transfiero todo ese conocimiento a mi experiencia diaria, que todo el mundo la tiene, que la palpa, que la puede palpar aquí mismo. ¿Ok? Para mí la explicación de los tres estados mentales es una maravilla, porque te lo pone muy tangible, porque es la experiencia de cada quien. La vigilia, ¿ok? ujú. Sueño onírico, sueño profundo. Y la pregunta entonces surge, ¿quién es el que sabe de los tres? No. Correcto. Entonces, ¿quién soy yo? Yo no puedo hacer otra cosa que esa conciencia constante, ¿sí? Ininterrumpida, ¿ah? Que existe en los tres periodos de tiempo, en los tres estados, ¿sí? Existe en la vigilia, existe en el sueño onírico, existe en el sueño profundo. Eso que existe, ¿ok? Que tiene existencia, que existe, es conciencia. ¿Ah? Ya, Y y ahí tienes la terminología Sat Chit, ¿verdad? O Brahman. Brahman sí, significa, Brahman no es una entidad, Brahman es una palabra que refleje, que crearon, que refleje el conocimiento de la existencia de una conciencia y de ser y de que se es esa conciencia, ¿ah? ujú, Que existe permanentemente. Existencia idéntica a conciencia, cuyo estado natural es silencio. ¿Y cuál es la máxima del Vedanta? Aham Brahmasmi. Si yo soy Brahman, quiere decir yo soy Sat Chit Ananda. Yo soy esa existencia que es conciencia y que es silencio. em, como alternativa, bueno, ya sé que propongo siempre no la atención al sujeto. Eh, Aquí en España hay un maestro colombiano que habla de meditación interna y externa. Digo como si se puede utilizar como alternativa. Entiendo que la interna lo que hace es más o menos es lo mismo, la atención al sujeto para que te desidentifiques del cuerpo. Y la externa es como que atiendes completamente a lo externo, olvidándote de ti como sujeto. Es como aquel que decía, contemplé a la montaña y solo quedó la montaña, ¿no? ¿Esa posibilidad existe también
No sé si me Yo explico. no sé quién es Sí, esa persona y no sé a qué bueno, se refiere con no, pero bueno, era para... No, quiero decir, si con que al final tienes que, una vez que estás en el testigo, retomar la identidad con todo lo que atestiguas, eh, se puede uno estar contemplando lo que está viendo, olvidándose de sí mismo como sujeto para que se produzca esa identidad directamente. Y si el ego desaparece, la pregunta no surge. Si se puede, si no se puede, si se debe, si no se debe, si... Ya. Quiero decir, es como que el testigo es como un paso intermedio que... No, lo que me es interesante, el otro día estaba, inclusive iba a llamarte para que Sí, participara. sí. ¿Cómo hay un momento en que se refleja en ti una claridad absoluta y plena y que refleja conocimiento directo, aunque sea por una fracción de segundo? Mm. Pero cuando lo sobrecargas de razón y de intelecto, se te pierde de vista. O sea, la verdad la pierdes de vista cuando, cuando empiezas a racionalizar, intelectualizarlo, lo sobrecargas, ¿sí? No lo sé, ya me has avisado más veces de esto, sí, Y sí, lo sé. lo complicas, ¿ok? Sí. Porque al principio, yo te estoy escuchando al principio Mm. y tú mismo lo estás poniendo de manera perfecta, lo estás escribiendo simple y claro. Y acá refleja que él sabe de lo que está hablando, o sea, no es intelectual. Él ha Mm. visto eso, él ha visto lo que está hablando, ¿ok? Sí, Pero de repente, y se podría decir que y huye y empieza a enredarlo, y empieza a traerse al otro, al colombiano, al interno, al externo, y se trae a Shiva y a Parvati, se trae a todo el mundo, y ya no es tuyo. ya va. Es tuyo. Cuando es tuyo, es simple y claro. Correcto. Vale, vale. Eh, bueno, me quedo con lo claro entonces y abandono todo lo demás. Vale, pues muchas gracias. Voy porque tengo aquí mi hija que no me deja. Dale, dale, está Vale, bien. muchas gracias, Ok, César. ok. Muchas gracias. Vamos, cariño. Hoy precisamente, dije, ahora a lo que entremos hoy, si no está, le pido a alguien que lo llame para si entre. Susi, cuéntame, desde que sonó ring y dijiste aló. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Escuchame, voy a hacer una pregunta extremadamente sencilla. Es cortita, mi intervención va a ser cortita y va a ser sencilla. Eh, la realidad ilusoria, o sea, más que hablar de realidad para poder hablar de verdad. La verdad ilusoria, la realidad ilusoria, la ilusión es un aspecto de la verdad, ¿no es cierto? De la conciencia. Del otro lado de la moneda, sí. Ajá. Eh, Pero bueno, eso lo puedo, eso está bien, lo entendí eh, y más o menos lo puedo empezar a percibir en la experiencia directa. Por eso te quiero preguntar esto. La existencia, o sea, el mundo, como el mundo, incluido mi cuerpo, se trata de eso y libre de interpretación. No, Ese me perdí. A ver, la realidad sería esto que hay, esto que hay, lo que hay libre de interpretaciones. Esa es la realidad ilusoria, lo que hay. Pero este es libre de interpretación, digo, para llegar a la idea, a la noción de absoluto, No. desde mí, desde la conciencia que soy. Cuando, o Ese, sea,
como Es el libre, no hay interpretación. es el libre de interpretaciones. Eso es la conciencia, ese es el silencio. Aunque haya interpretación, sigue siendo libre de interpretación. Exacto. Y ese libre de interpretaciones, pacífica y silente, eso es la conciencia más allá de la realidad ilusoria. Correcto. Claro. Y ahí ese es el absoluto. O sea, ahí está la realidad ilusoria más, Ese eres, claro. Sí, 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 sí. Ahí yo puedo, pero siempre y cuando esté ese aspecto de libertad de interpretación, libre de interpretación. claro. Desde ese Claro, desde el conocimiento de ti mismo como absoluto, eres libre de interpretar todo como tú quieras porque da igual. claro, sí. Sabes que la interpretación es simplemente eso, es una interpretación tal vez necesaria para la practicidad de este momento. Tú tienes que interpretar esto como palmera y tienes que interpretarlo como verde y te tienes que interpretar a ti mismo como yo, como cuerpo. Pero cuando se está establecido en el conocimiento de ser conciencia, la interpretación no cubre a la conciencia. Es decir, sigues experimentando el estado libre de conceptos, sabes que eres libre de conceptos, aun cuando los conceptos sean utilizados por la necesidad de la practicalidad de este momento. Y cuando ese libre de interpretación, que es la conciencia, se ve contaminada por un enojo, por un miedo, eso es ego. En algún momento, Y hay identificación con o como la interpretación, que es la mente, porque la interpretación es mental. Entonces, bien, creo que soy el pensamiento, creo que soy lo que estoy pensando y que lo que es lo que estoy pensando. Y aparezco yo como lo que creo que soy, lo que pienso que soy, y lo otro como lo que creo que es, lo que pienso que es. Aparece el pensador y el pensamiento, si el sujeto y el objeto, la persona y el mundo. Y ese es el pensamiento yo. así que eso es el absoluto que aparece en mí. Eso es la conciencia que soy. Esa es la conciencia que eres. La mente es la que aparece en ti. Aparece en ti, desaparece en ti. Si aparece, los pensamientos aparecen y desaparecen. Surgen de ti, tú eres la fuente. Son atestiguados por ti, existen en ti y se disuelven en ti. No solamente la mente como el aspecto sutil, pensamiento, intelecto, memoria, concepto, conocimiento, tendencias, sino también la parte material. Y mi problema entonces, el problema no es la interpretación, el problema es la identificación con esa interpretación. Correcto. La identificación como el intérprete. Claro. Bueno, eso era todo, César, pero wow, es muchísimo, para mí es muchísimo. No, pero está bien, poco a poco se va cortando, se va cortando, se va cortando hasta que se le va llegando. Y más allá de que esto, por supuesto que lo tengo que seguir trabajando y mirando, porque obviamente falta un montón, pero en esto radica todo, ¿no? César, Sí. claro, ese es el silencio. Es silencio, de eso se trata, es silencio. No es ni felicidad. Y está el aspecto ilusorio que también lo veo, que también lo veo, también está, pero no está separado de mí, no está separado de mí. Correcto, correcto. No puedes separar nada de ti, no puedes. Puedo, no puedo. Por eso el conflicto con la manifestación desaparece porque no hay dos. El mundo ya es inofensivo, ¿sí? El mundo deja de ser un problema.
está. Bueno, eh, es, ay, estoy contenta. Bueno. Estaba medio enojada, pero ahora estoy contenta. Es Bueno, natural, es natural. Y todo el mundo, muchos pasan por ahí, la frustración a veces de no poder entender o la frustración de ni siquiera de poder experimentarlo, ¿ok? Y la frustración es porque la frustración también es el resultado de mi pensamiento, ¿sí? Lo estoy produciendo yo porque no importa, poco a poco le vamos cortándole, sacándole sí, toda la mugre alrededor del diamante. ¿Mm? sí, yo te doy trabajo, pero soy bastante fiel, ¿viste? Está bien, no pasa nada. Bueno, bueno, César, gracias. Te mando un beso de vuelta. Igual. Chao, chao, chao. Aquí llegó algo por acá. A ver. Ah, sí, todavía se está grabando. Pensaba que no me acordaba si había puesto la grabación.
Rafa, Sí, te oigo. ¿me oyes? Bueno, estoy de visita, como dijiste una vez, no hay preguntas, pero después de escuchar a Miguel y como le decías, ¿no? Cómo se iba de su experiencia, el conocimiento directo a conocimiento intelectual, cómo se perdía entonces esa experiencia directa, ¿no? Y me recuerda del libro de Annamalai Swami, cuando le preguntaron cómo nace o cómo actúa el poder de Maya, de la ilusión. Y la respuesta fue que si se intenta con la mente, la respuesta vendrá de la mente, ¿no? Y que la única posibilidad es establecerse en el sí y entonces, desde ahí, exento de su poder, ver cómo cuando se desvía la atención del sí, entras en la ilusión, en Maya. Y esto es lo que realmente sucedía e intentaba, supongo, explicarla Miguel, ¿no? Cómo cuando se iba al conocimiento intelectual se perdía la experiencia directa, ¿no? La única forma de saber la actuación, el poder de la ilusión, es establecerse en el sí. Y esta respuesta me ha venido ahora, ¿no? Que me quedo pues ahí. Y entonces ha venido. Y quería en la visita, pues bueno, comentarlo, simplemente era esto. Que quizás San Miguel sea consciente ahora cómo ese irse al conocimiento hace que pierda su experiencia directa del sí. Y es la única forma de saber cómo actúa el poder de la ilusión. Cuando uno ya está establecido en el sí, y como cuando se desvía la atención del sí, uno entra en la ilusión. Simplemente era esto. Sí, correcto. La que la atención se desvía de sí mismo, que es el trasfondo, ¿verdad? Sí, entonces entras, caes. Es lo que sucedía a Miguel en cuanto se desviaba a la mínima, y es lo que decía Ana Malay, ¿no? La única forma de saber cómo funciona, cómo nace y actúa Maya, el poder ilusorio, es cuando estás establecido en el sí. Entonces ahí puedes ver cómo cuando se desvía, que tú comentas, cuando decías en el supermercado que estás concentrado en pagar, en la acción, puede que entonces ahí se pierda también. No se pierde, nunca se puede perder, pero entonces ya has desviado esa atención, que no significa que no siga siendo el Y el sí, poder sino que es tan sutil cuando se desvía la atención del sí, que es la única forma de saber cómo actúa. o se podría decir que en ese estado la ilusión pierde el poder. Sí, él dice que es la única forma de estar exento del poder de la ilusión, establecerse en el sí. Es la única forma de estar exento del poder de la ilusión de Maya. Y que ese poder estar exento, cuando se está exento, es cuando tienes la capacidad de ver cómo se desvía la atención y cómo vuelve otra vez la atención al sí. A lo que la atención sale del sí, Ujú, entonces la idea de que la manifestación es separada sí. aparece, aparece como real, aparece como separada y aparezco yo como parte de la ilusión. Ujú. Bueno, simplemente era esto, que quizás a Miguel pues sea una especie de práctica, entre comillas, ¿no? No, Que ha sido consciente de ah, cómo. lo que es que darse cuenta es una tendencia, es un hábito. A ir al conocimiento. Sí, y también eso sucede mucho a las personas que forman parte del mundo académico o que son intelectuales, racionales. Sí, todo depende de la misma, del mismo condicionamiento del buscador, de su entorno. Eso tiene una palabra en español, en inglés, de background, de su upbringing, de cómo, déjame buscarlo, por ejemplo.
Que se me pierde la palabra en español a veces. De repente el sí es que está por ahí. Upbringing. Sí, de su educación, de su bagaje cultural, como dice Pedro. Y es que aún así yo tuve que soltar mucho de eso para hacerlo cada vez más simple, porque yo tengo ese bagaje, yo tengo esa escuela por mi familia y por el entorno en el que yo crecí, en el mundo en el que me desenvolví, ¿ya? Y soltar todo eso, porque aún así, aunque el conocimiento sea uno y el mismo, la forma de explicarlo va a estar teñida forzosamente por el contenido intelectual de la persona, así su condicionamiento. A mí me tocó o entendí que era preferible sacrificar mi propio cultura, si se quiere, ¿no? Educación o lo que sea, para tratar de que esto sea explicado de la manera más simple posible, ¿no? Que no garantiza el entendimiento, ¿ok? Porque a veces, aunque se lo pongas, se lo licúes, ¿ok? Se lo filtres, se lo reduzcas en una pastillita, el tamaño de una semilla de mostaza y se lo des, todavía a lo mejor ni siquiera se lo ponen en la boca. Ahora también me viene que tanto Miguel como el niño han hablado de un maestro, de Pedro Rodea, que ha traducido. Y entonces él en sus últimas charlas decía que esto no se puede enseñar a nadie, por más que lo simplifiques, por más que lo des en una cucharita de té, acontece solo, acontece y no puedes hacer nada para que acontezca o no acontezca. Solamente puedes señalar, pero luego el que acontezca no está en manos de él, ¿sabes? Ahí hay que tener cuidado, lo digo para el que escuche esto, porque acontece solo, a Mm. mucha gente le interpreta a que la indagación no se debe llevar a cabo. La No, indagación no, no. acontece De solo. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No significa que ala, me quedo aquí bajo una sombra y ya vendrá. No. Acontece solo quiere decir cuando se cesa el esfuerzo y cuando se abandona el conocimiento. Esos dos aspectos mentales cesan al menos temporalmente. El conocimiento que tengo lo pongo a un lado y todo el esfuerzo que estoy haciendo lo abandono. Y eso produce la quietud mental necesaria, ¿ok? Para que se revele. En otras palabras, sí acontece, solo no, sino acontece cuando dejas, abandonas el esfuerzo. Es lo Correcto. mismo que acontece solo. Solamente cuando no hay esfuerzo. Es lo mismo que acontece solo cuando cesa el esfuerzo. Y cuando cesa el esfuerzo, pues también acontece, eh, entre comillas, solo. Me explico, no sé. Y el esfuerzo no es quedarse quieto, porque sería un absurdo hacer un esfuerzo para dejar de hacer esfuerzos. Como estoy acostumbrado al esfuerzo, ¿verdad? Dejar de hacer esfuerzo es lo que se me hace difícil por la costumbre, si la tendencia, el hábito de esforzarme constantemente mentalmente para obtener algo, entender algo. Claro, también sería como que comentaba Nisargata, que el hábito es ir afuera, ¿no? El esfuerzo es construir ese yo, ¿no? La construcción de la imagen, ¿no? Entonces, es el hábito, es la tendencia. Y lo que no es esfuerzo es precisamente dejar ese esfuerzo, ¿no? Por construir, por seguir identificado. Entonces, el ir adentro realmente no es un ir adentro, sino simplemente dejar el esfuerzo que se hace para mantener la imagen, ¿no? El ser alguien. Bueno, pues ya está. No sé si queremos en la visita y calladito. Y adentro, ¿dónde? Porque No,
adentro quiere decir no adentro como espacio, como un lugar, sino como conciencia. Adentro quiere decir conciencia. Sería como la analogía de la pantalla de la película. Estamos continuamente fuera mirando la película y nunca miramos a la pantalla, ¿no? Correcto. Ahí no hay adentro ni fuera, porque la pantalla de la película es la misma, ¿no? Pero la tendencia es solamente ver las luces de este colorido mundo. Se dice dentro porque no está fuera, es decir, porque no está manifiesto, no es parte de la aparición, no es parte de la aparición. Entonces, aquello que ve, ok, no está fuera, sí, sino que está dentro, pero realmente también son formas de decir. Claro, son como señales, ¿no? Como decir, si la tendencia es ir afuera a la película, vuelve la tendencia, el vector hacia la pantalla, ¿no? Y la pantalla sería, ¿quién soy yo? ¿No? La pregunta. Correcto. Y ahí es donde la gente se confunde, ok, con fenómenos que suceden dentro del cuerpo, energéticos, muy sutiles, ok, y dice, eso que se siente adentro, eso es. Y no, adentro no implica fenómeno. Y otra de las cosas que, bueno, aquí había estado durante mucho tiempo y que agradecí mucho cuando lo escuché, sobre la búsqueda de la felicidad, ¿no? Porque, como decía Pedro Rodea, todas esas frases, ¿no?, que de los sabios de la felicidad, felicidad, te ponen los dientes largos, son palabras de él, ¿no? Felicidad realmente es, como tú decías, es un producto. En el sueño profundo, ¿qué felicidad, qué felicidad hay? Entonces, la búsqueda del buscador pretende encontrar esa felicidad, ¿no? Y entonces, si no la encuentras, dices, es que yo no voy bien, porque ¿dónde está esa felicidad? Y es la identificación de felicidad con placer, ¿no? Con éxtasis. Entonces, cuando escuchas que no hay, que no es felicidad, que Ananda no es felicidad, sino silencio absoluto, pues agradece, porque es una especie de cesar el esfuerzo, ¿no? Y que entonces, no es que cese, sino que entonces la tendencia a buscar, el buscador va a buscar la felicidad. No solamente, no solamente a buscarla, sino a crearla. Podemos imaginar un estado. Sí, sí, sí. Sí, y sucedía, ¿no? Como decir, esto debe ser. Cuando estabas en un estado, pues esto es, ¿no? Esto debe ser. Y claro, estabas así cada 2 por 3, ¿no? Imaginando un estado en el que eso es lo que buscabas, ¿no? Bueno, pues no sé. Ya hemos hablado en esta visita un ratito. Y continuaremos en lo que sea, pues visitando. Muy bien, bienvenido cuando. Muchas gracias. Y gracias. Uy, ya, te corté sin querer, no sabía que ibas terminando. Ok. Hola César. Hola, ¿qué tal? Eh, una consulta porque hoy estaba intentando lo del esfuerzo, ¿no? Todo eso. Estar presente, estar el máximo tiempo presente o con la atención en el yo. Sin embargo, notaba que había periodos de inconsciencia, en el sentido que, volvía, ¿no? Y luego, o sea, se iba, volvía, y se iba en el sentido de, decía, pero, o sea, lo puedo decir como una inconsciencia, pero obviamente es vista de que había perdido dijéramos, la atención en mí. Y eso, como dijéramos que fue como un propósito de decir, a ver cuánto tiempo puedo hacerlo, o sea, voy a ponerme a rajatabla, ¿no? Que se hizo, o sea, con toda la atención notaba que, o sea, se iba, volvía, se iba y volvía la atención en mí, por decirlo así, sin un control ni de la ida ni de la vuelta, ¿no? Entonces, eso quedó ahí, ¿no?
Y ahora estaba pensando, porque el momento en el de la vuelta, es decir, en el que vuelves a tener la atención en ti, hasta ahora, hasta este mismo instante, estaba pensando que eso era la consciencia, porque es como que sabes que la tienes en ti, pero no puedes ser lo que uno es porque va y viene. Entonces era un poco cómo o sea, qué lugar ocupa lo que entiendo es la indagación, que es tener la atención en uno respecto a lo que uno es. No sé si me explico. Sí, uno nunca es inconsciente. La conciencia nunca es inconsciente, pues sería una contradicción, inclusive en términos, ¿no? Ese término inconsciencia en esta escuela no se aplica o tiene otro significado, que sería el sueño profundo o el desmayo, ¿ok? Que es lo que la gente denomina como pérdida de conciencia. Ahora, cuando la gente retoma la conciencia, afirma que perdió la conciencia. Entonces, ¿quién estaba consciente de la pérdida de conciencia? Tiene que haber otra conciencia. O sea, es decir, que la conciencia que se perdió no puede ser real, porque desapareció y luego apareció, ¿m? Y señala a una existencia real o absoluta y la otra relativa, ¿ok? Que está presente en ese momento. Entonces, lo que no es, lo que se pierde es el conocimiento de ser esa conciencia. Por eso se dice, aférrate al conocimiento de ser. Todo el mundo sabe qué es. Todo el mundo se conoce a sí mismo. Se sabe qué es. Entonces la atención va a eso que ahora mismo yo sé que soy, que se conoce como yo o yo soy, que simplemente está confundido con el cuerpo, que se confunde con el cuerpo. Esa confusión con el cuerpo es la mente. Es decir, yo soy el cuerpo. Sin el pensamiento yo soy el cuerpo, no hay cuerpo. Es decir, el concepto cuerpo desaparece, el concepto individuo desaparece, el concepto persona desaparece, el concepto yo desaparece. Entonces, cuando la atención, esto tiene un poquito que ver también, un complemento a la conversación que teníamos antes con Miguel, porque yo creo que soy el sujeto, ¿verdad? Pero cuando le pongo la atención al sujeto, es como que si esa misma idea de ser el sujeto se disolviera, ¿ok? Sola, ¿ok? Porque no puede sobrevivir sin estar asociada a un objeto, a una persona, y lo que queda es esa conciencia que más que sujeto sería una subjetividad. Conciencia, ¿sí, no? Lo que queda es conciencia. Me daba la impresión, a ver si es correcto con el tema, porque creo que claro, una va un poco como limpiando, ¿no? Que lo que yo tomaba como conciencia lo es, pero tiene un punto, como iba y venía, tenía un punto, por decirlo así, energético, cuando la conciencia que uno es, o sea, ni siquiera genera cambio. Es decir, cuando volvía la conciencia había como, por decirlo así, una bombilla, como esas luces que le vas graduando y le puede dar más luz y menos luz, ¿no? Como que la conciencia, cuando vuelve a lo que uno es, por decir algo, ¿no? Vuelve a lo que uno es, parece como que la bombilla brilla más, luego cuando uno se va como al mundo, brilla menos, pero claro, la conciencia que ve todo eso no tiene que ver con la luz,
es decir, con la energía no hay ese vaivén. Correcto, correcto, porque no es que brilla más, sino que está menos cubierta. O sea, el sol no brilla más porque haya menos nubes que lo cubran. Sí, el sol brilla siempre como no pierde su brillo. ¿Ok? Ahora, la palabra brillo en este contexto, como sinónimo de conciencia, es que es autoefulgente. ¿Me Sea sigue? como más intensidad, o, sí, exacto, no es exactamente brillo. Brillo quiere decir la obviedad de ser de esa conciencia, que brilla como yo, brilla como yo, brilla, es decir, se revela como lo que soy, pero no que brilla como tal, como una luz. Está brillando, brillando quiere decir ahí que refleja, ¿verdad? Que, que, que es obvia su existencia. ¿Sí? El brillo del sol hace obvio la presencia del sol. ¿Sí? Y el conocimiento de ser hace obvio el conocimiento de ser consciente. Es esa conciencia, yo soy. Esa conciencia, yo soy. O sea, yo soy es conciencia. Lo que yo soy es esa conciencia que está allí, evidentemente, revelándose a sí misma, ¿sí? Por sí misma, no por la ayuda de nadie o por la práctica de nadie, el esfuerzo de nadie, para sí misma. Y ahí entonces, todo lo demás se sabe que está incluido, ¿sí? En esa conciencia, ¿sí? Se sabe de la inseparabilidad de todo, que no hay una cosa llamada mundo, manifestación, universo, ilusión, maya, fenómeno, energía materializada o no o potencial que exista fuera, ¿sí? Independiente, separada de la conciencia. Por lo tanto, la palabra yo o yo soy implica totalidad. Sí, porque esta mañana también hoy ha sido un día así que han venido varias cosas. Venía como, apareció como que el ser, o sea, para que haya, bueno, que eso siempre es, pero la incondicionalidad implica que no hay objeto. Es decir, o No, sea, no es incondicional con alguien, es conmigo mismo, sí, porque no hay otro. pero cuando aparece otro ya deja de ser incondicional. La incondicionalidad se basa en eso, en la ausencia de la creencia del otro. Sí, 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 sí. Toma. Por favor, ni gracias. ¿A quién? ¿Y de quién? ¿Y para quién? ¿Y por qué? Si lo tengo, si no lo tengo, digo, lo lamento. Pero déjame llamar a alguien a ver si lo tiene, lo que tú necesitas. ¿Me sigues? O sea, es una ayuda, es autoayuda básicamente. Por eso, ¿cómo la mente puede entender esto? ¿Cómo se puede entender esto si la mente, es decir, la idea de dualidad y separación y diferenciación está presente? ¿No? Ah, qué bien, porque pensaba que estaba bueno, confundiré muchas cosas todavía, obviamente, pero el punto ese de como de ese vaivén, ¿no? Es decir, lo que has comentado, de que está menos cubierta y es más obvio. Yo Mien- pensaba, digo, ya está, esto es manifestación, y ya estaba poniendo más capas donde no las hay.
sea, qué bueno que... que no existen. Esas cosas, ok, fueron creadas para explicar, eso es todo. Si los tres estados mentales, todo eso colectivamente es mente. La dividimos en tres para poder explicar una cosa, pero no son tres, es una sola, es una sola mente. ¿Eh? A Ramana Maharshi, una sola vez creo haberlo leído en el libro Conversaciones con Ramana Maharshi, donde él se refería a la ilusión en su totalidad como el individuo, no como a la mente como el pensamiento yo. Y Michael James hace una explicación muy interesante, dice cuando Ramana, que es cierto, porque es el fenómeno, es la identificación con cualquier forma que toma el fenómeno. La forma puede ser material, sutil, o energética o causal. Y ahí te lo describe, ¿no? Las cinco formas que toma, ¿no? El cuerpo grueso, el cuerpo sutil, el cuerpo tal, el cuerpo tal. Que ahí incluye la energía, como una capa, pero es una capa de la misma tierra, sí, no son diferentes cosas, ¿sí? ¿Mm? Entonces llegó al cuerpo y no, ahora no solamente creo el concepto cuerpo, sino que ahora voy a dividir el cuerpo en más pedazos, ¿verdad? Y voy creando capas y capas y capas y partes donde solamente existe una conciencia única, una existencia única que es indivisible. Pero todas esas divisiones son simplemente con el propósito de dar una explicación. Y a veces, mientras más se explica, peor se hace la cosa, porque Sí, sí, va bien explicarlo cuando vienes de esa explicación para deshacer el nudo, por decirlo así, ¿no? Pero si no tienes nudo, pues... dice, la palabra individuo sería en este caso sinónimo de la palabra cuerpo, de la palabra forma, de la palabra manifestación, la palabra maya, la palabra ilusión, mundo, universo, ¿verdad? Porque en la palabra individuo incluye al cuerpo grueso, al sutil, al causal. ¿Mm? mm, Sinónimo de ilusión. Entonces uno dice que el individuo y Dios son uno, es decir, no son dos. Y volvemos a la simplicidad. ¿Sí? La ilusión y la realidad, consciente de la ilusión, no son dos, son una y la misma cosa. ¿Sí? Mi padre y yo somos uno y la misma cosa. Yo soy uno con el Padre. ¿Sí? Yo soy lo que el Creador es, por lo tanto yo soy Él y Él soy yo. ¿Sí? Esa es la máxima. ¿Sí? Ese es un libro de los magos, de los macumba africanos, ¿ok? Que son 365 oraciones y que se supone que te vas aprendiendo una por día, la vas repitiendo y la vas aprendiendo. Y ahí en va, un año, ¿no? va el conocimiento absoluto y se va, ¿sí? Abriendo el abanico de espacio. El que no entendió el primero, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Te entra la parte fenoménica, la parte de sanación, la parte material, la parte de esta, la parte de la verdad. No, pero la primera es, yo soy lo que el creador es, por lo tanto yo soy él y él soy yo. Es decir, no son dos, una y la misma cosa. Y cuando mi maestro me dio ese libro, ese maestro en esa época me dio ese libro, me dice, si entiendes la primera oración, pues tranque el libro de ahí, déjalo ahí. Necesitas, si lo entendiste, ¿no? Ya puedes cerrar. Claro. Una oración que con Dios todo, sin Dios nada. Si mantienes eso si mantienes esa convicción en tu cabeza,
No necesitas ninguna oración, ninguna protección a la hora de cuando se hacían los trabajos chamánicos o de limpieza o lo que sea. Si tú tienes eso integrado, asimilado, no necesitas más nada, ¿no? Di la frase esta que has dicho, con Dios todo, o cómo ha sido. Con Dios todo, sin Dios nada. Pero ¿qué quiere decir también eso? Si con conciencia todo, sin conciencia no existe nada. Pero para llegarle es tan abstracto que no le llego, porque tengo la cabeza tan complicada, con tantas divisiones, ¿ok? De la escuela por las que pasé, este y lo otro, que por eso es que no entendemos la simplicidad de este conocimiento, porque tenemos una mente muy, somos muy complicados. Tenemos la tendencia a complicarlo todo, incluyendo nuestras propias vidas, metiéndose uno donde no lo invitaron. Sí. Eso de que has dicho antes de que no, ¿dónde está el límite, no? Me ha parecido muy curioso porque era como que no está, cuando en otra ocasión que decían, no estamos, o sea, no estás separado de la manifestación porque no hay separación, porque es todo. Es como que no te la puedes sacudir, por muy absoluto que seas, no te la puedes sacudir. La conciencia no puede liberarse de la manifestación y tampoco puede trascenderla, quiere decir que está más allá de ella y que ella depende de sí, no que yo dependo de ella. Ella depende de mí, la ilusión depende de mí. El universo existe sin mí. Como un poco la posición, bueno, no, es que Y sí, no, yo te entiendo perfectamente. Antes que, es que a lo que estás hablando, de nuevo, hay algo aquí que sabe que lo que estás diciendo ya viene por conocimiento directo o intelectualmente súper claro. Pero me perdí ahora yo. La eh, ciencia no puede liberarse de la ilusión. Por- Es como, pues, no puedo liberarme del pelo, del cabello, porque no, sí, está, ni tiene por qué. que cuando, La parte es tan abstracto, sí, hay que leer entre líneas prácticamente. Especialmente cuando el vocabulario es poético, es muy abstracto. Porque cuando tú lees a Ramana, pareciera que estás leyendo, pues, estás leyendo poesía o prosas o versos. O sea, realmente tú no le ves una estructura que no sea otra que esa. sí, que está hablando tan de la realidad pura, tal cual es. Exacto. Entonces, él te decía, estos universos son tan antiguos como la realidad o como la conciencia. Entonces dices, bueno, y ajá, y entonces ahí donde tú te rascas la cabeza y dices, espérate, son tan antiguos como la conciencia. Ahí entonces tú tienes que entonces fajarte a desglosar eso, lo abstracto de eso, para entenderlo. Es tan antiguo como la conciencia. Espérate, la conciencia no tiene principio ni fin, es eterna. Entonces, si esto es tan antiguo como la conciencia, entonces la ilusión tampoco tiene principio ni fin. Sí, sí, Simplemente ha tomado infinita cantidad de formas, hay infinita cantidad de posibilidades, ¿ok? De cómo se puede manifestar cualquier cosa, cómo puede aparecer cualquier cosa. ¿Mm? sí, cierto, cierto. Identificar el mundo como tal o algo como tal, lo limito, ¿sí? Y lo limito. Y cuando me lo cambian, cuando me lo mueven, ay, no me lo cambio porque no me gusta. No me le pongas azúcar porque porque no. Y el mundo dice, no, pero si ahora viene con azúcar. No. A mí me gusta sin azúcar. Sí, pero ya el sin azúcar se acabó, ahora viene con azúcar. Ya puedes patalear lo que quieras. Vale,
los fenómenos físicos, los cambios de estados de ánimo, si todo esto que es natural, si yo me identifico con una forma que este cuerpo toma en un momento, lo que cambie, una sensación o lo que sea, ¿verdad? No, este no soy yo, ya no me reconozco como Que tal. es volver, exacto. Quieres cambiarlo para volver a lo que... Y ahí está el esfuerzo, ¿eh? En mantener, darle continuidad, aferrarme a algo. No es que está, o sea, cuando al hablar de todo esto, aunque sea, por ejemplo, aunque sea eso poético, o sea, lo que hace saltar son las ideas que no sabías que tenías sobre eso. Cuando dicen, no, o sea, no estás separado, o sea, no te lo puedes sacudir, ¿no? Dijéramos, que no lo dijiste así, ¿no? Pero cuando lo escuché me di cuenta que había algo que estaba interponiendo entre lo de fuera y yo. La O sea, mente, la, la la, mente, la mente es la que crea el sentido de separación entre la realidad y la ilusión. Es más, crea el sentido de separación entre la ilusión y la ilusión y crea la inexistencia de una realidad. la inexistencia de una realidad. Da la idea de que hay una realidad de un Dios, de una fuente, de una conciencia, de una inteligencia, de un poder superior que es el verdadero responsable de que esto aparece. Cuando yo me identifico con el cuerpo, aquí estoy yo, una entidad independiente, individual, separada, autónoma, ejerciendo libre albedrío. Fíjate tú, si me da la gana mover la mano para acá, la muevo, y si me da moverla para acá, y si me da la gana de no moverla, no la muevo, porque yo tengo libre albedrío, ¿ok? De hacerlo o no hacerlo. ¿Mm? Y yo te percibo a ti como separada. O sea, yo soy independiente, separado, diferente y mejor o peor que todo lo demás. Entonces, es la idea de separación entre la ilusión y la ilusión. Y cuando, pero Dios existe, ¿cuál Dios? Yo nunca he visto cuál, dónde, que está aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Sí? Él no existe. Y niego, entonces estoy utilizando ese poder para negar la existencia de ese poder. O sea, me estoy negando a mí mismo mentalmente, usando mi realidad para hacerlo. Claro, porque es que es lo único que hay, no podías utilizar otra cosa. Exacto. Entonces, Ramana también lo explicó, por eso yo mi afinidad con él, porque no sé, lo puso de una manera tan... Sí, dice, la conciencia no dice yo, y el cuerpo no dice yo. Entre los dos surge algo como yo. Entre los dos, y eso es para explicártelo, ok, pero no hay entre los dos, porque habría que creer que había dos antes de que éste apareciera y creara la idea. Hay uno que se identifica con el otro, espérate, ya va. Tendríamos que creer que hay uno y otro antes de que la idea de uno y otro apareciera. La mente surge de la conciencia, es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo, la identificación simplemente sucede, aparece. La mente simplemente aparece. Rácata. En un movimiento limpio y único. No hay estaciones, no es una vía con estaciones, es. Espontáneos. Surge en forma de tiempo. Es más, cuando aparece, aparece así. Y cuando desaparece, así. Sí, Ahí está. Y por eso se dice que no, la iluminación no toma tiempo, que no es gradual, sino simplemente que lo que tengo que adelante, ¿ok? Que me hace creer que soy esto que te decir. El velo, ¿sí? Así es como funciona.
Y eso sin una desidentificación permanente. Eso es así. Correcto. Todo. La trae de nuevo cualquier cosita que tenga por ahí yo pendiente, que crea que tengo pendiente por hacer, resolver, alcanzar, experimentar, trascender, inclusive la idea de realizar. Yo tengo una tarea pendiente por hacer. Esa idea de hacer, ¿sí? La idea del hacedor. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que conseguir alcanzarlo, ¿verdad? No estoy haciendo lo suficiente o estoy haciendo mucho. Uy, me levanté a las 7 de la mañana en vez de las 4 y no recé. Me atrasé 108 mantras. Tengo 108 mantras retrasados. No, voy a hacerlo, no sé, ¿cómo serían cuántos? Hasta 116. Ponerme al día con todas las tareas. Sí, porque tengo el estado de cuenta, lo tengo sin bajo, tengo que subir, tengo que depositar 108 mantras porque si no, al fin del mes no voy a tener saldo suficiente. Ay, puedo sentirme en paz cuando ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Exacto, y todo eso es lo que uno piensa. Y eso que uno piensa se materializa, ¿ok? Como una sensación tangible, palpable, física en el cuerpo. La preocupación, el miedo, la rabia, la envidia, los celos, ¿ah? Aparece reflejado en el cuerpo como que si fuera algo material real. Y es completamente, es mentalmente creado. Sí, porque, claro, con esta observación, o sea, ves que surge como el que va a decir, hoy voy a hacer esto, tiene algo que decir sobre lo que aparece, sobre la manifestación. ¿Ah? Pero, Y ahí claro, al verlo, ya, yo veo los sentimientos de culpa porque no he hecho lo suficiente o porque no soy lo suficientemente flexible, suficientemente fuerte, suficientemente inteligente, suficientemente educado, suficientemente estudiado, suficientemente joven, suficientemente, o el orgullo, la arrogancia, porque soy extremadamente estudiado, extremadamente flexible, extremadamente buen mozo, extremadamente habilidoso, extremadamente, los dos extremos, ¿sí? Si es un desequilibrio mental, me voy para acá, me voy para allá, me voy para acá, me voy para allá. como que aparece para corregir la manifestación de la idea preconcebida que tiene de ella. ¿Cuántos reformadores del mundo han habido en la historia de la humanidad? Cualquier cantidad. Dime qué hicieron. Cuéntame, ¿dónde está? Es decir, nadie entendió que todo es perfecto. Y nos perdemos la posibilidad de vivir en la perfección que se es debido a la idea de que no, aquí hay que mejorar algo. ¿Ah? Y eso es una creencia. Y esa creencia crea un sistema para que lo que yo creo se materialice. Crea un sistema de creencias para construir una cultura, una estructura social, política, económica que yo considero es mejor que la que ya hay, que es perfecta, ¿ok? Está controlada por las únicas leyes son las leyes naturales. Y el único sistema es el ecosistema. Todo Es si- verdad. y toda ley es simplemente una violación a la que ya existe, ¿no? Una imposición a la que ya existe. Es verdad, sobre esta manifestación le falta esto, lo construyo yo desde el ego, construyo esto porque para que sea perfecto, o como tiene que ser según la... es verdad, no lo había visto desde ese punto de vista. Mm. Entonces la idea es mía, de un individuo, entonces ese individuo impone esa idea sobre el colectivo. Ahora, si el individuo es sabio y sabe cómo funciona el entorno, entonces la educación a los otros individuos aparentes
es vive en armonía con el entorno, no déjalo como, entiende cómo funciona y vive de acuerdo a ello. Entiende cómo funciona y vive de acuerdo a ello. Exactamente lo que pasa, ¿verdad? En el mundo es- Y es exactamente lo que estamos viendo, ¿verdad? El desequilibrio, la mente y sus características son lo mismo, no lo puedes separar, lo que llaman las gunas. El universo está controlado por esas fuerzas naturales, esa fuerza que que se expresa de tres formas diferentes, ¿sí? Que toma que tiene esas tres características, la activa, la pasiva y la pura. Y ella se mueve en perfecta armonía. La identificación hace que entonces sí, que esta predomina, si no esta predomina, entonces cuando una predomina y la otra predomina, entonces se produce un desequilibrio mental. Ese es el verdadero desequilibrio mental. pero es como un desequilibrio aparente, se podría decir. Sí, sí. Y en cada especie varía también, no se manifiesta en la misma forma. Se supone que el ser humano a las 4 de la mañana ya debe estar con los ojos abiertos. A las 8 de la noche ya debe estar prácticamente con los ojos cerrados. Y entonces tú tienes un sistema que trabaja 24 horas al día, ¿ok? ¿Y qué haces tú a la 1 de la mañana en un supermercado y tú de cajera y qué hace el otro comprando nada? ¿Me entiendes? Te necesito vender a toda hora porque necesito hacer más dinero. Si 8 horas al día no es suficiente necesito más. Entonces vamos a producir dinero y vamos a hacer que la gente consuma hasta, ¿me entiendes? Cómo se daña el mismo humano también de tanta está sobreexcitado Sí. el sistema nervioso y la información, el ataque informativo. La gente no haya que hacer, no puede computar tanto. Exacto, la atención está saltando todo el rato de una cosa a la otra. ¿En dónde estás? En ningún lado. O sea, realmente no estás en ningún lado poniendo la atención, estás completamente como una pelotica de pinball, sí, esas maquinitas de ping, 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 ¿no te acuerdas? Los pinball, esos con los dos flippers de aquí, tin, 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 Van tin. ahí, sí. Exactamente. La persona que no esté, una persona que esté consciente del entorno, sobrevive el entorno, una persona que esté involucrada en el entorno, se pierde en el entorno. Si tú ves las noticias, ¿ok? Bueno, ya con la de tu país debe ser suficiente. Y si le sumas con la de otras partes, si le metes la cabeza a eso, listo, depresión, mínimo depresión, mínimo, frustración, impotencia, rabia, envidia. No, bueno, lo bueno de todo eso es que es tan exagerado que al final esto, como decir, lo suelto completamente porque Ahora, ¿dónde se refleja todo eso? Acá, en el, si hay un impacto. digo, yo no puedo más con esto. No puedo vivir, yo no puedo vivir así, no puedo o sea, y esto, o sea, eso quiere decir que hay algo inteligente que te dice, esto no es natural. Exacto, porque yo tengo que hacerme cargo de mi vida y no la vida de todo el mundo. Esto lo pensé hace años, es como decir, todas las noticias te trae todo lo... Me refiero a
al sufrimiento. Dice, esto no es natural. correcto. Y tiene que haber una forma de acabar con esto. Para acabar con esto, tengo que buscar la causa. ¿Cuál es qué es lo que está causando esto? Busco el origen. La verdad, en mi caso era la verdad con mayúsculas. Sí, Como tú quieras. sí, correcto. Sí. Le hay que dar gracias a esa inteligencia o ese instinto o sea, que aparece para corregir eso, la verdad, porque aparece, bueno, como todo, espontáneamente. La mente se calma. ¿Sí? El cuerpo, toda la carga, ¿ok? Psicológica, ¿ok? El peso psicológico sobre el organismo biológico se va. El Sí, primero sí. que descansa es el cuerpo. Es como si fuera un baño de agua caliente, lo relaja todo. Pero exacto, físicamente se nota mucho. Ramana Maharshi decía que el gurú, o sea, que el buscador, un buscador sincero, ardiente de la verdad, estaba harto de sus actividades, estaba agotado en el sentido de correr para acá, para allá, en la búsqueda de la felicidad. Y que el gurú que le dijera que tenía que hacer algo, ¿sí? Para alcanzar la felicidad, no era un gurú, que era un asesino. Sí, Y además de todo lo que he hecho, tengo que hacer más todavía. No. Por eso todos los verdaderos maestros dicen, "Shh", todos hacen así, sí, calma, 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 tranquilo, quédate quieto, quédate, bájale la... shh. como Oh, diciendo, cada uno lleva una velocidad, mientras más frenará en su momento, así como más veloz vaya, tardará un poco más o menos, pero si vas frenando, al final llega un momento en que te paras. calma, aquieta la mente, sí. Shh. ¿Y qué es lo que te inquieta? Algo, ¿cierto? Lo que inquieta siempre es algo. Entonces, si la atención está sobre algo, la mente está inquieta. Sí, La atención se le quita, sale del algo, la mente se quieta. La mente se quieta, ya, ¿cuál mente? ahí queda como patente la falta de necesidad de ese hacer. ¿Perdón? Que dijéramos que al aquietar ves todo el esfuerzo innecesario que se estaba haciendo para no hacer nada, en realidad, porque Espérate, cuando yo llego a la mente, a la quietud mental, todo ya está haciendo. No queda nada por hacer porque ya todo está siendo. No haciendo, sino siendo. ¿Sí? Y digo, el sol, la brisa, las corrientes de los ríos, la presión atmosférica, la rotación de la Tierra, si es que rota, si es plana, me da igual. eh, si el pelo creciendo, todo, la actividad de este cuerpo también, o sea, ya todo está siendo de manera espontánea. ¿Quién está haciendo el esfuerzo? Ninguno. O sea, la acción no implica esfuerzo.
Ahora, si yo dejo, entonces, y empiezo a ver esto naturalmente, ¿sí? Naturalmente es como tiene que ser. Hace lo que tiene que hacer. Ni siquiera hace, es lo que tiene que ser, como tiene que ser, de manera espontánea. Sin tratar, a lo que trata de ser diferente de como es, ya tiene que haber una idea que contradice al hecho de cómo soy desde el punto de vista relativo, fenoménico, físico. ¿Ok? Y ahí viene el esfuerzo para convertirme en algo diferente a lo que soy. Es que realmente señala esto no es como yo considero que, o sea, esto, o sea, ya ahí ya pum, se creó un sujeto-objeto, que pum. Eso es lo que produce la tendencia. La tendencia a ser diferente y produce un hacer. ¿Sí? Ya la acción, el esfuerzo, ya es mental y ya contradice y ya se estropeó todo. Cierto. Va en contra de lo natural. Sí, verdad, no lo había visto así tampoco. En contra de lo natural, porque eso, lo natural es lo que está siendo, lo que es. Si eso no, o sea, quieres cambiarlo, claro, contra natura. El estado natural. El conocimiento de nuestro estado natural trae un balance en la en la naturaleza natural, naturalmente, sí, naturalmente. Perfecto. Aclarado, aclarado el punto. Mm. No capas, no capas, no capas. Va bien hablarlo porque se da una cuenta de que había puesto una capa, qué tal. Es necesario realmente hablar las cosas, ciertas cosas, sí. La primera capa soy yo. Y las otras capas también soy yo, como ego, como mente, como raíz, tronco, tallo, las hojas. Lo que muchos hacen, ¿ok? Es arrancar una hoja por hoja, hoja por hoja. Ya purifiqué esta parte. Me arranco, ahora vengo la otra, y la otra, y la otra. No, porque la planta puede volver a crecer. De la raíz. Por eso el yo, que es la raíz, a ver de dónde surgió. Y se lleva consigo todo lo demás. Se disuelve el yo, se disuelve todo lo demás. Ahora, si ese yo tiene mucho peso, entonces sale otra vez. Lo que creo que me queda por hacer. Que no tiene fin, no tiene... Eso es lo que lo trae a uno de regreso, ¿sí? La idea de que todavía que... No, ¿y qué haces aquí? No, vine a terminar la tarea porque en la anterior no me dio tiempo. Pero dices en la anterior vida, ¿no? No me dio tiempo y ahora tengo que terminar de hacer lo que... Pues se dice que el erradicar, después que el que erradicó el ego, o sea, que el verdadero propósito del nacimiento humano es erradicar al ego. Después que el ego se erradica, no tiene más nada que hacer.
puede hacer dedicarse a cualquier cosa. Quiere hacer pero deporte, ya no me muevo. tiene que mantener el cuerpo, pues haga lo que sea para ganarse la plata, bien sea trabajando o mendigando. Porque ¿qué más queda? Si yo me doy cuenta de que lo que soy es libre de esfuerzo, ¿ok? Y que lo que también soy, como manifestación, sucede de manera espontánea. ¿Dónde queda la pregunta para hacer, terminar, esfuerzo, tarea? ¿Dónde? Si es espontáneo, ya, de momento en momento. Y esa parte, la parte dinámica ya está funcionando de manera espontánea, ya es. Y la conciencia de lo que es espontáneo es sin esfuerzo. No tiene que hacer un esfuerzo. Nadie que hace esfuerzo para ser consciente. Es una obra terminada, equilibrada, completa. O sea, no hay que añadir ni una coma. Porque se queda, entonces, ¿qué hago yo? Es muy gracioso porque no, notas ahí Y bien, la inquietud, sí, estoy inquieto. Me pica la barriga, me pican los pies, sí. Ah, Sí. fin de semana, sí. Viernes en la tarde, ya me pican los pies. Me tengo que ir de fiesta, llega bien, sí, ya estoy predispuesto también. Sí, es una predisposición. ¿Mm? Esos ciclos repetitivos, wow, ¿sí? Empieza a vibrar eso, la predisposición, sí empieza. ¿Sí? Como es, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, lo sabe porque el ego se ha encargado de machacarlo y al final el cuerpo pobre. Viernes y ya sabes que de aquí al lunes eso es lo que sea. O te puedes ir para el otro extremo también. O sea, todo eso son predisposiciones. Predispuesto, porque está preconcebido. Ya lo sé. Me identifico con lo que ya lo sé y para darle identidad, para mantener mi identidad con lo que ya lo que ya sé debe continuar. Entonces tengo que hacer el esfuerzo para alcanzarlo, para mantenerlo, ¿sí? Para mantener mi entidad como tal. Por eso, cuando se te cae la vida en pedacitos, ¿ok? Si eres deportista y, no sé, un accidente y no puedes hacer más, o el músico que la musa pues se apagó y nunca volvió, Sí, cuando es te, verdad. te mueven el cuadrito, sí, sí, ajá, o sea que lo que yo soy llegó a su final, es la muerte, ¿sí? La muerte no de alguien, ¿sí? No de una entidad, sino de una identidad que crea una entidad. Una identificación con algo que crea eso. Sí, es cierto, me he dado cuenta a lo largo de la vida de eso unas pocas veces. Identidad mental, una entidad mental basada en identificación con el cuerpo, es decir, en el pensamiento yo soy el cuerpo, ¿ok? De ahí, esa es la entidad que nace. De la identidad nace la entidad y luego esa identidad, sí, le voy agregando más, ¿no? Y la voy moldeando. Claro, porque uno piensa, yo me identifico, ¿no? La identificación crea el yo. Está ahí, verdad, es Yo, verdad. yo soy un hombre, yo soy venezolano, yo soy cristiano,
yo soy abogado, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy, lo voy agregando y agregando, y ahora tengo que seguir llevando a cabo actividades que me ayuden a mantener esa identidad. Tengo que seguir llevando un esfuerzo para darle continuidad a mi ego. Claro, al principio no te das cuenta que estás haciendo el esfuerzo. Cuando inicias parece que todo es natural. Esa es la cuestión, que el esfuerzo pareciera que, el sufrimiento pareciera que fuera natural. El estrés, la gente, tú lo ves, pero ¿cómo que no? A veces cuando yo escucho a gente hablando de las parejas, por ejemplo, no, pero es que todas las parejas tienen conflicto, es decir, se convierte en el estándar. Entonces tengo que tener conflicto, es lo normal, es lo natural, tiene que haber un rollo, tiene que haber, si no, entonces no. Todos pasan por ahí, porque todo como que, o sea, yo no quiero leer el libreto de lo que los demás escribieron. El mío ya está escrito y ya está actuando. Los demás no sé. Muy bien. Lo dejamos por hoy. Sí. Perfecto, sí, sí, sí. Eh, Vamos entonces a la Guille, que se hablamos en estos días que entre una cosa y la otra, pendiente como el cielo, a lo mejor hacemos una llamada de esa, ¿cómo se llama? Colectiva. Bernie está por ahí. Bien. Hasta la noche.